Vamos a hablar ahora de otro tema que también nos está preocupando, sobre todo porque ayer se habló en extenso del Congreso de la República y no se llegó a nada. Se ha postergado el debate del retiro del 100% de los aportes de la ONP. Tenemos en la línea ya a Alonso Segura, exministro de Economía, para conversar con él esta mañana sobre todas las implicancias de lo que se pretende aprobar en el Congreso, aunque hay una propuesta también de parte del Ejecutivo. Buenos días, señor Segura, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Carla Perla, gracias por la llamada. ¿Qué tal? Quizá una de las mayores críticas a esta propuesta que ha salido de varias comisiones del Congreso, Economía, Presupuesto, Defensa del Consumidor para el retiro voluntario del 100% de la ONP, es que la ONP en la actualidad es un sistema que ya está siendo subsidiado por el Estado. Ayer decía el premier Martos, en esta presentación que tuvo en el Congreso con el presidente del Parlamento, que son aproximadamente 200 millones de soles mensuales los que tiene que poner el Estado porque no alcanza la plata para pagarle a todos los jubilados. Y no es que el dinero de un jubilado esté en una cuenta individual, como sí sucede en las AFP, sino que dinero que entra de un aportante, dinero que sirve para pagar a los jubilados de hoy en día. Y este quizás sería el principal problema con esta idea planteada del retiro del 100%. ¿Cuál es su lectura de esta situación, señor Segura? Sí, la posición del Ejecutivo es correcta. El Congreso no está reconociendo que la ONP tiene un mecanismo de sistema de reparto. ¿Qué significa? Que no hay cuenta del afiliado, no hay recursos, no existe un fondo. Como bien señalas, el pago de los pensionistas actuales no cuenta con los recursos que los cubran a través de aportes de afiliados, y todos los meses el gobierno tiene que estar con los impuestos de todos los peruanos cubriendo el faltante. Y la otra parte se cubre con los aportes de los afiliados actuales. En el futuro, cuando esos afiliados se retiren, se tendrá que cubrir con los afiliados que vengan atrás, ¿no es cierto? Entonces, no hay fondos que retirar. Los fondos de pensiones, para empezar, el concepto es intangibilidad, pero no existen, a diferencia del sistema privado. El sistema privado lo han criticado mucho desde el Congreso, pero el sistema privado, por lo menos, hay una relación directa entre el aporte y la pensión, ¿de acuerdo? Acá, y porque existe un fondo, una cuenta individual, acá no existe eso. Entonces, lo que están pidiendo es un imposible económico, pero es un imposible jurídico también. Todos sabemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y la propuesta que están haciendo no solo es iniciativa de gasto, sino tiene un costo, el Ejecutivo ha hecho, mayor a los 10.000 millones de soles. Pareciera que no tiene el Congreso siquiera interés en la estabilidad fiscal. No estamos hablando ya en mi época también el Congreso había aprobado iniciativas que eran potencialmente inconstitucionales o claramente inconstitucionales, pero digamos, ahora estamos hablando de unas escalas de miles, hasta decenas de miles de millones de soles. Entonces, eso simplemente es impagable. Me parece bien que ayer haya ido el premier, la ministra de Economía, a tratar de hacer entender al Congreso y darle una contrapropuesta para tratar de encontrar algún punto intermedio, ¿no? El punto intermedio en realidad va a estar lejos de lo que sería, digamos, óptimo. Por lo menos, por un lado, que se enfoque en aquellos sus aportantes de la ONP que estén en situación realmente de necesidad, y dos, que surja de una propuesta del Ejecutivo para que por lo menos uno sea fiscalmente pagable, y dos, cumpla con criterios de legalidad y constitucionalidad, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho. Claro, pero esa sería la pregunta. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál podría ser una propuesta para que efectivamente la ONP no se quede desfalcada? Porque claro, es un sistema piramidal que si uno tiene que... Es decir, para pagarle a todos los jubilados tendría que usarse todo el fondo y eso faltaría. Y eso significaría que tampoco quedaría plata para pagar a los que vienen. Claro, ahora, yendo al punto también, teniendo en cuenta lo que ha dicho el Ejecutivo, ¿no? Ha hablado de un bono compensatorio. Sería la salida que presenta el Ejecutivo y que se entregaría en función a los años de aportes realizados en un rango de entre 350 soles y 1.600 soles. Sí, mira, lo que ocurre es que acá partimos de una distorsión a otra distorsión. El Congreso propuso el retiro de fondos del sistema privado. Entonces ahora usa eso también como espejo para decir
permitamos entonces también el sistema público. Digamos, no se debe hacer lo primero en realidad, para eso hay sistemas de transferencias públicas, los bonos que ha estado, y los últimos son los bonos universales que ha estado entregando el gobierno, con las demoras y con todas las exigencias que puedan haber, pero digamos trata a todos los peruanos por igual, ¿no? En aquellos que están en situación de necesidad. Esa debe ser la política de apoyo a los hogares por el lado de transferencias de ingresos, ¿ok? O transferencia de recursos. Entonces, no hay una solución, como dije, óptima. En realidad va a haber algún grado de distorsión, digamos. Pero en todo caso, el planteamiento debe ser, como está señalando el Ejecutivo, algún tipo de bono específico para cierto grupo de afiliados de la ONP en condición de necesidad, digamos, cierto rango de edad, con ingresos demostrados que no tengan, y que se le dé una suerte de bono complementario. Pero acá hay otro tema. Supuestamente se está planteando, el Ejecutivo tiene una propuesta de reforma integral de pensiones, y el Congreso también está, digamos, planteando una comisión. En realidad, lo lógico sería que se espere a que haya una propuesta concreta y se apruebe una reforma. Porque si tú les vas a entregar a un grupo afiliado recursos que no existen, después cuando hagas la reforma, que sí estoy de acuerdo en que hay esa reforma, tienes que tenerlo amarrado. Si yo le di fondos, debe ser contra los fondos de jubilación, entonces generas más distorsiones. Ese es parte del problema. Entonces, definitivamente a lo que tienen que ir, como dije, es para salvar primero el tema legal, es que sea una propuesta del Ejecutivo. Segundo, para que sea fiscalmente, digamos, pagable, responsable, los montos tienen que responder a la realidad de la caja fiscal y tienen que enfocarse en aquel subgrupo de afiliados de la ONP o jubilados de la ONP que requieran los recursos, ¿ok? No es que puede ser para todos y puede ser los montos que está haciendo el Congreso, retirar el 100%, eso simplemente es inviable, ¿no? Señor Segura, cuando usted menciona responsabilidad, significa que esta entrega del bono, ¿no es cierto?, permitiría que puedan continuar con el Sistema Nacional de Pensiones y mantener, en todo caso, su sistema de salud. Exacto. Se les da un bono complementario de manera que no pierdan su condición de cuando venga la reforma, porque la reforma va a incluir a los afiliados al Sistema Nacional, no pierdan sus derechos. Porque definitivamente si tú le dices no existen sus fondos, ¿de acuerdo? Pero te devuelvo lo que el Congreso cree que fueron sus contribuciones, no tienen ningún derecho a jubilación. Y acá estamos perdiendo el sentido de lo que es un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones son para pensiones de jubilación en retiro, son pensiones de retiro. Entonces, no es correcto, aún si hubiese los recursos para la propuesta del Congreso que no existe, aún si fuera constitucional, que tampoco lo es, vas a dejar a esos afiliados o a esos pensionistas sin una pensión en el futuro, ¿de acuerdo? Por eso es que esta reforma que se tiene que discutir, pero se tiene que discutir razonablemente, debería plantear sí una solución para aquellos que han aportado, no tienen derecho de pensión, y entonces cómo se les compensa con algún tipo de pensión, no de retiro hoy día, de pensión mínima. Recordemos, por ejemplo, en el Sistema Nacional, a diferencia del sistema público, también hay una pensión mínima, a partir de ciertos años de aportes, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de los aportes del Sistema Nacional no tienen suficientes aportes para llegar a esa pensión mínima siquiera. Exacto. O sea, por eso es que el Estado está subsidiando y subsidiando. Entonces, la realidad es que no hay la densidad, el número de aportes suficientes sostenidos en el tiempo de los afiliados al Sistema Nacional que permitan que puedan generar el derecho uno, el derecho a la pensión, o dos, si generan el derecho, que siquiera alcance sus contribuciones para la pensión mínima, ¿de acuerdo? Por eso el problema es más complejo. Lo que tenemos que generar es un esquema en el cual haya incentivos para que la población aporte un sistema de pensiones, y en todo caso aquellos que no lleguen a una pensión mínima se les dé la pensión mínima. Pero no se soluciona el problema socavando los sistemas de pensiones y generando un problema fiscal, además de un problema legal, ¿no? Ahora, sí, yo quiero ir al punto del subsidio, porque entonces hablamos de un sistema que no camina, que está quebrado, y hacer énfasis en el tema de la reforma, porque una reforma que además se está trabajando también desde el Parlamento, pero es una reforma que se necesita a gritos, justamente para evitar que este sistema de la ONP sea tan injusto como que si no llegas a los 20 años de aportes no recibes nada.
Justamente ese es el sentido de la reforma. El problema es que a lo largo del tiempo no ha habido condiciones para discutir reformas de pensiones, Claro. porque normalmente lo que ha habido siempre es el Congreso. Antes fue el 95-5, después ha sido el retiro del 25, ahora quieren el retiro del 100% de la ONP. Entonces, desde el Congreso el problema es que hay en muchos momentos en el tiempo no ha habido un ánimo de hacer una discusión técnica, digamos, sostenible en el tiempo de una reforma de pensiones que logre los objetivos que se buscan, que es que haya una mayor cobertura, es decir, mayor gente que tenga pensiones, pero que a su vez genere mayor densidad de contribuciones para que sea sostenible en el tiempo y que sea, digamos, progresivo, que genere algún tipo de beneficio piso para aquellos que no pueden, ¿no? Por eso, por ejemplo, en su momento se creó Pensión 65, ¿no? Para los que son pensiones no contributivas, para los que realmente no tienen recursos. Pero acá pareciera que se cree siempre el Congreso que, digamos, la caja fiscal es infinita y por otro lado sacrifican los objetivos de pensiones. Los del sistema privado que retiraron sus fondos, y hay un estudio del BIP, que también un estudio muestral del BIP, lo pueden verificar, que muestran que básicamente muchos retiraron sus fondos, los perdieron, no saben dónde está su plata, no lo están rentabilizando y lo que están sofisticando es su pensión futura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las pensiones obligatorias son comunes en el mundo, las contribuciones y las pensiones, y la intangibilidad de los recursos de los aportes de pensión. Porque hay lo que se llama disculpa el término técnico, es la miopía intertemporal, que todos creemos cuando estamos en la vida laboral activa, que vamos a generar la suficiente capacidad económica para mantenernos en la jubilación. Y eso normalmente no ocurre. Por eso es que hay que generar mecanismos para que haya ahorro para el futuro, a nivel de las personas individualmente, pero a nivel de país también. Ahora, señor Segura, usted ha mencionado algo bien interesante, ¿no es cierto? El tema de los subsidios y el pensar que siempre va a haber recursos y que la caja fiscal es infinita. El hecho es que las autoridades también han mencionado que esta crisis va a tener para 2 años aproximadamente y no sabemos si esa caja fiscal va a aguantar 2 años, teniendo en cuenta que hay propuestas como las del Congreso de sacar el 100% de la ONP, se habla también de sacar el 100% de las AFPs. Una puede aguantar, la otra no lo sabemos, pero el hecho es que vamos a poder aguantar porque éramos la estrella de, digamos, de América del Sur, crecimiento económico, ¿no? Del crecimiento económico, que podríamos aguantar, que claro, que íbamos a bajar en el crecimiento económico, pero que el próximo año íbamos a subir. Ahora ya no sabemos si es así, ¿no? Mira, no hay ni el sistema nacional ni el sistema privado van a aguantar. Eso ahora que mencionas que retiraron 100% del sistema privado tampoco resiste. Porque lo que ocurre es que ahí efectivamente hay fondos, te va a generar todo tipo de otros desequilibrios en el corto plazo, pero vas a dejar a esa gente también sin pensión. Entonces vamos a hacer un país en el cual, en vez de incrementar esa cobertura de pensiones que es baja, digamos, poca gente tiene derecho a la pensión, vas a ir en el sentido, y quieres incrementarla en el sentido contrario, es decir, dejo a todo el mundo sin pensión, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún sentido. Y el gobierno, cuando dice que esto va a durar 2 años, básicamente está siendo tremendamente optimista. El problema, digamos, de fiscal que tenemos no va a durar 2 años, va a durar mucho más años. Te lo pongo de otra manera. Antes de la pandemia, el gobierno, este gobierno, a fines del año pasado, propuso retornar al límite de nuestra regla fiscal, de déficit fiscal, al año 2024 recién, ¿de acuerdo? Es decir, estamos con reglas de excepción. ¿Qué significa eso? Que la trayectoria de deuda pública pero va al alza y que estás teniendo que financiar con más deuda de la necesaria los gastos públicos, ¿de acuerdo? Eso fue antes de la pandemia. Con la pandemia lo que va a ocurrir es que la magnitud de esos desequilibrios van a ser muchísimo mayores, 4 o 5 veces mayores este año, probablemente 3 veces mayores el siguiente, y la convergencia va a ser mucho más dura en retorno, si es que no queremos perder, digamos, la piedra medular, angular de la estabilidad económica en el Perú, que es la estabilidad monetaria y la estabilidad fiscal, ¿ok? Entonces, cuando dice 2 años, no sé exactamente a qué se está refiriendo, pero no es que podamos estabilizar, digamos, nuestra relación entre ingresos y gastos. Eso nos va a tomar un quinquenio probablemente. Claro. Pero medidas como esta, lo que van a hacer es que podrían hacer que se haya simplemente inviable. Y que la señal sea que Perú simplemente optó por la ruta del desenfreno fiscal. De acuerdo Entonces, a...
Sí, de acuerdo a información de Bloomberg, que ha sido lo último que se ha conocido, el Perú tiene la peor, es el que está más afectado económicamente de la región de América Latina, con una economía que ha caído en 30.2% en el segundo trimestre del año. Sí, claro. Sí. Eso, bueno, algunos lo hemos venido alertando hace bastante tiempo. Simplemente se está confirmando en las cifras. El tercer trimestre esperemos que la evolución de la pandemia no sea más adversa, digamos, y que pueda, digamos, continuar reabriéndose la economía y reenganchándose las actividades económicas, los hogares, los trabajadores puedan regresar. A muchos no van a encontrar un trabajo, no en las condiciones que tenían previamente, pero digamos vayamos convergiendo. Pero de nuevo, la normalización de la situación fiscal del país no va a ocurrir en 2 años, pero no hay espacio. Mira, lo que están proponiendo es básicamente el equivalente a dos de los bonos universales, de alguna manera, ¿ok? Que de por sí es un gran sacrificio de caja fiscal. O sea, no es que tengamos los recursos nos sobren, Claro. simplemente el tamaño y los desafíos no se pueden exacerbar, por todas las razones que te he dicho. Bien. Pero hay otro tema y es la actividad económica. La actividad económica, el nivel de actividad económica en 2019, antes de la pandemia, recién lo alcanzaremos probablemente a fines del 2022, quizás después. Entonces, de nuevo, estamos tratando de salir de un hoyo muy profundo. No podemos, como país, meternos cabe con iniciativas como las que está ya reiterativamente planteando el Congreso de la República. Ahora, hay un tema ahí, yo analizaría, el gobierno ha señalado que si el gobierno insiste, el Congreso insiste con la propuesta, esta y otras, imagino, evidentemente va a observarlo, e imagino que si el Congreso insiste, plantearán una acción de inconstitucionalidad. Sin duda. Yo creo que ya el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional deberían plantear algún tipo de camino rápido, fast track, para analizar esas medidas. Muy bien. Porque por su envergadura y por su impacto, no se puede simplemente esperar a que en muchos meses el Congreso Constitucional diga, sí, fue inconstitucional. No, tendría que responder de inmediato y decir, va o no va, ¿de acuerdo? En este caso, evidentemente, va o no va. Pero de nuevo, se abre una caja de Pandora. Entonces, ojalá que este diálogo que ha planteado el día martes, encuentre apertura del parte del Congreso. Bien. Para que se encuentre alguna forma de mitigación. Muchas gracias, Alonso Segura, exministro de Economía, conversando con nosotras esta mañana.